Es asignatura de estadística para los negocios. Sesión 6 y 7. Muestreo y distribuciones muestrales. Objetivos de la sesión. Identificar, diferenciar los conceptos y métodos relacionados al muestreo. Distribución de muestrales. Aplicar técnicas asociadas al muestreo. Distribución muestrales. Muestreo. ¿Por qué realizar un muestreo? Para reducir tiempo, costo, trabajo. Tipos de muestreo. Probabilístico, no probabilístico, población, muestreo. Muestreo probabilístico, aleatorio, simple, sistemático, estratificado. Determinación de la muestra para la población finitas. ¿De dónde? Número. La población, estimación de la proporción a estudiar. Margen de error, coeficiente de confianza, nivel de confianza 90%, 95%, 95.5%, 99%. Coeficiente de confianza 1.64, 1.66, 2, 2.53. Ejemplos. Se requiere estimar la porción determinada de parámetros en la población N, un 1500 con nivel de confianza 95%, Z igual 1096. Adoptamos una margen de error del 5% igual 0.05 y como no tenemos datos previos, estimamos la proporción de cumplimiento del 50%, 0.5%. N 1500, 1 por 96 al cuadrado, 1.05, 1500 1 al cuadrado. El tamaño muestral será de 360 personas, aleatorio simple, población. Cada observación debe tener la misma probabilidad para la selección. Muestra, aleatorio sistemático, población. Determinación de los intervalos, NN, donde los intervalos de la población muestra, aleatorio estratífico, población. Se utiliza cuando los datos son heterogéneos. Dividir la población en grupos o extractos. Seleccionar aleatoriamente. Muestra. Estimación puntual. Sueldo anual. La situación respecto del programa de capacitación para una muestra aleatoria simple de 30 gerentes. Saldo anual. Programación de capacitación, sueldo anual, programas de capacitación. Estimación puntual, resumen de las estimaciones puntuales obtenidas de una muestra aleatoria, simple de 30 gerentes. Para parámetro poblacional, media poblacional de los sueldos anuales. A desviación estándar poblacional de los sueldos anuales. P igual proporción poblacional que ha completado el programa de capacitación. Valor parámetros $5.000, $4.000, $6.000. Estimación puntual. Media muestral de los sueldos anuales. Desviación estándar muestral de los sueldos anuales. Proporción muestral que ha completado el programa de capacitación. Estimación puntual. 5.500.000, 118.014, 3.384, 0.63. Aplicaciones con CPS. Muestreo aleatorio simple. Este es un muestreo realizado a partir de la población definida en términos de unidades simples, con similar población de ser seleccionada. Para realizar se puede seguir la siguiente secuencia de menús, submenús, datos, seleccionar caso muestreo aleatorio en caso de hacer clic en el ejemplo. A continuación aparece una ventana. Seleccionar casos muestreos aleatorio, aproximadamente de todos los casos, exactamente casos de los primeros casos. Cancelar ayuda.
Muestreo aleatorio simple. Determinar el número de la muestra. Si tenemos los siguientes datos: una población de 474 empleados, seleccionar una muestra del 30% de proporción del 5% de error a un nivel de confianza del 95%. NZ al cuadrado, P igual menos P, N menos 1, E al cuadrado, Z al cuadrado, P, donde N es 474, P es 30%, E 0.01, nivel de confianza 95%, Z igual 1.6, N 92. Muestreo aleatorio. Existen dos opciones para elegir la muestra. La primera, se selecciona al azar un porcentaje aproximado en total de casos incluidos en el fichero de datos. La segunda, seleccionar al alcanzar una cantidad exacta de casos de entre las cantidades de casos que especifiquemos a partir de su orden el fichero. Para ella hoy que determinar cuántas van a ser primeros casos considerados para el muestreo. Si se señala un número igual al de casos que contiene el fichero, implicará que la muestra se seleccionará al azar entre todos los casos. Selección exactamente y colocar el tamaño de la muestreo, unos 92, y tamaño de la población, 464. Tras aplicar este procedimiento, el programa generará una nueva variable filter que aparecerá al final del fichero de datos. Esta variable está compuesta por ceros, casos no seleccionados, unos, casos seleccionados. Para muestra, los sujetos descartados aparecen en el fichero una raya tachada en el número del caso. Puesto que la variable creada es temporal, conviene copiar el resultado de esta selección en una nueva variable. Cada vez que queremos utilizar esta misma muestra para realizar análisis con programa CPS, solo tenemos que seguir el menú Datos, seleccionar casos, usar una variable de filtro, introducir la variable de guardada, los casos seleccionados, muestra. Seleccionar casos. Código empleado, muestra 1. Aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple. Si queremos volver a utilizar todos los casos, solo tenemos que abrir el menú Datos, seleccionados, casos. Una vez que se aparezca ventana de diálogo, hay que marcar la primera opción, todos los casos. Cada vez que queramos volver a utilizar muestra anterior, se debe abrir el mismo menú en la ventana del diálogo, seleccionar la opción Usar variable de filtro, introducir en la casilla anexa la variable donde hemos copiado las cosas seleccionadas. Muestreo aleatorio estratificado. Este es un procedimiento aleatorio a partir de la población, definidas por las unidades compuestas. Extractos. Los estratos vendrán definidos por los valores de algunas de las variables del fichero y datos, por ejemplo, variables género, edad, recodificada. Seleccionemos las variables que definirán los extractos de categoría laboral. Luego definamos el tamaño de muestra, n igual n al cuadrado p, n menos 1 es 2 más z al cuadrado p 1p, donde 474 y 30%, 0.5, y confianza 95%, z 1.6. Muestra aleatorios estratificados. Realizar la tabla de frecuencias de categoría laboral. Tenemos que seleccionar los menús, analizar estadísticos, descriptivos, frecuencias, seleccionar variable, categoría laboral y aceptar. Luego determinar muestra por cada extracto administrativo, seguridad directivo, 76.6%, 1.92 igual 47, 57% por 192 igual 11%, 7.7% por 2 igual 34.
donde n muestra igual 192. Categoría laboral, variado, administrativo, seguridad, directo. Frecuencia 363, 27, 84, porcentaje 76.6, 5.7, 17.7, 76.6, 5.7, 17.7, porcentaje. Muestra 147, 11, 34, 92. Muestreo aleatorio estratificado. Separamos en diferentes archivos los extractos para seleccionar aleatoriamente la muestra por estrado. Ir a datos, seleccionar cada seleccionar si se satisface la condición. Muestreo aleatorio estratificado. Seleccionado variable, categoría laboral de algunos con una simbolización de administrativos. Seleccionar, copiar casos seleccionados en un nuevo conjunto de datos. En nombre colocamos categoría 1. Seleccionar con categoría laboral. Código de empleado. Muestreo aleatorio certificado. Ahora seleccionar aleatoriamente los registros utilizados en un muestreo aleatorio simple, ingresando la muestra correspondiente al estrato. Seleccionar casos muestras aleatorio. Continuar. Muestreo aleatorio certificado. Fusionamos los archivos para formar muestra 191. Vamos al menú, datos, fusionar archivos, añadir casos, seleccionar los archivos abiertos, damos continuar. Sin título, categoría. Muestreo aleatorio certificado. El resultado que fusionar los extractos sería 191 que compone muestra. Distribución de muestreo. Distribución de muestreo de X. Población N. Variable aleatorio X igual altura. Muestra 1 X1 XN. Muestra es una variable aleatoria. Distribución de muestreo de la media. Tiene una medida y una variabilidad. Una distribución de población de las medidas de todas las muestras posibles. Distribución de muestreo de X. Se caracteriza por solo nos vamos a una muestra de la población. Si la medida de esa muestra se encuentra más cerca de la media de la distribución, muestra UX, tendremos una mejor estimación de U. Para ello tenemos que estimar X. Sesión 8. Estimación por intervalo. El objetivo de la sesión es identificar, diferenciar los conceptos, metodologías relacionados a la estimación por intervalo, aplicar estimación por intervalo de acuerdo a cada contexto. Distribución de muestreo. Distribución de muestreo de X, población N, variable, aleatorio, estructura muestra 1, N, muestra 2, X1, N. Es una variable aleatoria. Distribución de muestreo de la media tiene una media, una variabilidad. Una distribución probabilidad de las medias de todos los muestras posibles. Distribución de muestreos se caracteriza o solo basamos a una muestra de la población si la media de esa muestra X se encuentra más cerca de la media de la distribución muestral, tendremos una mejor estimación de U. Para ello tenemos que estimar X. Estimación. Conjetura adecuada en base a datos cerca de una magnitud desconocida. Estimación por intervalo de confianza. Denota rango dentro de lo cual puedes encontrar el parámetro nivel de confianza que el intervalo contiene, parámetro poblacional. Para estimar margen de error depende del nivel de confianza deseado, si se conocemos o no. Estimación por intervalo de confianza. Si se tienen límites inferiores y un límite superior LC. Interpretación. Un 100% C de confianza de la medida poblacional desconocida entre el I y el C. S para estimar U. Cuando se conoce O,
Margen de error, cuando se desconoce por el resto. Un margen de error, donde Z el coeficiente de confianza, nivel de confianza Z1A, coeficiente de confianza 1.4. Estimaciones por intervalos de confianza. A partir de la media muestra X puede generar un intervalo de confianza dentro del cual tenemos cierta seguridad de que esta la media poblacional. Evaluación del intervalo de confianza. Estimación de intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Nivel de confianza. Ejercicio. Supongamos que tiene una muestra aleatoria de 256 gerentes de Lima. Un elemento de interés de ingreso anual de media muestral. Desviación estándar muestral. ¿Cuál es el ingreso medio estimado de todos los gerentes de Lima? ¿Cuál es el IC 95% de lo que la media poblacional interprete los resultados? Resolución 20 para la media de la población, 45 más menos 5 más menos 855. Interpretación: 95% de las medias muestras de ingreso anual gerentes de Lima encuentran dentro del intervalo de 45 y 6 años. Ejercicio 2. Ejercicio. El Electrosur realizó una muestra de 100 clientes donde obtiene un recibo de luz promedio 80 y una desviación estándar 10. Hallar la media poblacional 5. ¿Cuál es el más estrecho? Hay algunas relaciones entre el nivel de confianza y la amplitud IC. Ejercicio 2. Solución. 100 clientes. Hallar IC media poblacional 99% al 95%. IC 99% para IC 95% para 80 más menos 2.58 10 100. 80 más 77 42 82 58. 80 más menos 1.96 10 100. 80 más menos. Ejercicio de solución. IC 95% más estrecho para mayor grado de confianza, mayor margen de error. IC de mayor se sacrifica presión IC. Sesión 9 y 10. Prueba de hipótesis. El objetivo de la sesión: identificar la diferencia de conceptos, metodologías relacionadas a la prueba de hipótesis, aplicar técnicas asociadas a prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Objetivo estadístico es hacer inferencias con respecto a parámetros poblacionales conocidos basadas en la información obtenida mediante datos muestrales. Formulación, procedimiento de decisión. Hipótesis es una declaración relativa a parámetros varios de la población sujeta a verificación. Ejemplo: el salario mensual promedio del gerente es de 15.500. El 20% de los delincuentes juveniles son capturados sentenciados a prisión. El número promedio de horas de estudios dedicados al curso de estadística 7 horas. Algunas definiciones: hipótesis nula, HO, enunciado acerca del valor parámetro poblacional, combinación parámetros. Hipótesis alternativas: H, enunciado aceptará los datos muestrales proporcionados, aplica evidencias del HO falsa. Nivel de significancia A, tamaño de prueba es la probabilidad de rechazar cuando verdadera con grado de confianza, decidir lo que va a contratar. Hipótesis nula, rechazo o no rechazar. Selección de nivel de significancia. A nivel de significancia, probabilidad de rechazar HO0 cuando es verdadero, tamaño, prueba, error tipo 1. Es un nivel de probabilidad de equivocarse y se fija de manera periódica. Hipótesis pueda ser probado cualquier o su elección depende del que tomará la decisión. Cuando el riesgo quiere tener, rechaza una hipótesis nula cuando esta es verdadera. No existe A estándar, por lo general se emplea más del 5%, aunque algunos emplean el 1%, 0,1, 10%. Si queremos equivocarnos poco, a 0.01. Requerimos equivocarnos más. El valor generalmente se usa el 0.05. Tipos de error. Error tipo 1, rechazar a la 0.1.
cuando en realidad es verdadero. La probabilidad de cometer error de tipo 1 a seleccionados error de tipo 2 aceptar H0 cuando en realidad es falsa. Hipótesis nula. H0 es verdadera, H0 es falsa. No rechaza H0. Decisión correcta, error tipo 2. Se rechaza H0, error tipo 1, decisión correcta. Ejemplo, se juzga un individuo por la presunta comisión de delito. H0, H1 es inocente, es culpable. Se analiza una persona por la presunta enfermedad. H0 está sano, está enfermo. Los datos pueden refutarla. Los H0 acepta pruebas no indican lo contrario. No debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Ejemplos. Determine si la región de rechazo es de la cola de derecho, de la izquierda, de las colas. 15 H1 U se utiliza cuando hable promedio o media. Solución. La forma de la región rechazo está determinada por la hipótesis alternativa. Significa que la región está en ambas colas. Ejemplo, determinación de la región rechazo de la cola derecha, de la cola izquierda, colas. Es menor, mayor, igual. Es mayor, 7. Se utiliza cuando hable proporción de porcentaje. Solución. El valor de la región rechazo está determinada por la hipótesis alternativa H1P. 7 significa que la región está en cola de derecha. Ejercicios. Plantear la hipótesis, graficar el área de rechazo, las cabillas de galón MG promedio del nuevo modelo de automóvil para considerar más del 5% de los empleados del colegio aportan a fondos unidos. Considerar el promedio de empleados de la cierta compañía viven a no más de 15 millas de la misma. Considerar A01. Al menos un 60% de la población adulta de una comunidad votará en las próximas elecciones presidenciales. Considerar el paso promedio de un pollo para asar es de menos 4 libras. Considerar detalles de acerca son mutuamente incluyentes. Se usa muestra aleatoria para rechazar o no rechazar. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Lo que contrastamos se dice que es cierta o menos que se demuestre lo contrario. Los datos de la muestra puedan disfrutarla. No debería ser rechazado sin una buena razón. Hipótesis alternativa H1. Niega H0. Los datos pueden mostrar las evidencias a favor. No debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. No debería ser rechazada sin una buena razón. Prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis es el procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de la probabilidad que emplea para determinar si la hipótesis es anunciado razonable y no debe rechazarse. Si no es razonable, debe ser rechazado. Paso 1. Plantear la hipótesis nula y alternativa. Paso 2. Seleccionar el nivel de significado. Paso 3. Identificar el valor estadístico de la prueba. Paso 4. Formular una región de decisión. Paso 5. Tomar muestra, llegar a una decisión. Rechazar hipótesis. 1. Plantear la hipótesis nula, hipótesis alternativa H. La hipótesis nula se refiere siempre a un valor específico del parámetro poblacional o una estadística. Demuestra por lo general hay una de las hipótesis nulas que indica que no hay cambio. Podemos aceptar H la hipótesis nula. Una afirmación no se rechaza menos que los datos muestrales proporcionan evidencia con convivencia en que es falsa. Hipótesis alternativa H. Cualquier hipótesis que difiera la hipótesis nula es una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente a que la hipótesis nula falsa. H igual H1, H0 es igual a 1, H0, H1, H.
hipótesis nula, afirmación de datos, mostrarles proporcionadas que hipótesis falsa. Selección de nivel de asignación, nivel de significancia. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera se le denota mediante la griega y también se denomina como nivel riesgo. Este término es más adecuado, ya se corre el riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad la verdadera. Este nivel está bajo control de la persona que realiza la prueba. Nivel de significancia 1%, 2.0%, nivel de significancia. Asignación, nivel de asignación a 2 igual 0.5%. Identificación del valor estadístico. El valor dado a partir de la información muestral que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Existen muchos estadísticos de la prueba para nuestros casos, utilizando las estadísticas Z y T. La elección uno de los datos depende de la cantidad de muestras que se toman. Si muestran las pruebas mayor o igual 30 se utiliza estadístico Z, en caso contrario utiliza estadístico T. Fórmulas de una región de decisión. Establecer el valor críticos estadísticos de la prueba habiendo especificado y la hipótesis nula. Nivel de significancia estadístico de prueba que se van a utilizar. Se produce establecer los valores críticos de estadística. Prueba puede haber una o más de esos valores dependiendo de si va a realizar una prueba de uno o dos exámenes. Extremos. Valor crítico. Nivel de significancia. Valor crítico. Toma decisión. Se compara el valor observado de la estadística de muestra con el valor o valores críticos. De la estadísticos prueba después de aceptar se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, acepta la alternativa como por ejemplo mantener o no estándar de desempeño, lo cual a estratégicas en el mercado utilizados. La distribución apropiada de la prueba estadística divide en dos regiones, una de la región rechaza, una de la uno no rechazo. Si se puede estadísticamente cae esta última región, no se puede rechazar la hipótesis nula y llega a la conclusión en que el proceso funciona correctamente. Contrastando una hipótesis, edad promedio, un grupo de estudiantes es 29 años. Población 29, no es 29. Valor de prueba 21. Existe una gran diferencia. Rechazo hipótesis nula HO, se acepta hipótesis alternativa H1.